Amén, hermano, damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial del Rey del Pino, y en conexión con los hermanos de la radio La Predicadora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de nuestra amada congregación, la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo. Le invitamos a las reuniones los días miércoles, sábado y domingo a las 19 horas. Así que, y el domingo a las 10 de la mañana, hermano, tenemos culto. Así que gracias le damos al Señor por eso. También le recuerdo los días y los horarios del programa de la radio. El pastor está los lunes, los miércoles y los viernes de 9 a 10 de la mañana a través del Facebook Ramón Encina o a través del YouTube, la última trompeta Pastor Ramón Encina. Y también los lunes está de 11 a 12 del mediodía a través de la radio La Predicadora. Así que gracias le damos al Señor. Nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Como le decía, la página de YouTube de la iglesia, si usted quiere suscribirse, puede poner su me gusta y compartir. La página es La Última Trompeta Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda visitar el canal y pueda suscribirse, hermano. Y también tenemos el canal de YouTube La Última Trompeta Filial del Rey del Pino, a la cual también le invitamos que pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir las predicaciones que se van subiendo ahí, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, hermanos. Gracias damos al Señor. Me encuentro con la compañía de mi esposa en esta mañana, agradecido al Señor por eso, así que le voy a dar a mi esposa que nos salude en esta mañana, hermanos. Ella se ocupa de la parte técnica, por eso no la ven, así que... Paz, hermana, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por otro hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha guardado, nos bendice por medio de su gracia maravillosa, ¿no? Amén. Que el Señor esté obrando con poder y que esta palabra sea de mucha bendición, amados. Amén, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por eso, hermano. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en este día. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú te muestras, Señor, para con nosotros, Señor, a través de tu gracia, a través de tu amor, Señor. Y tú nos bendices siempre, Señor. En toda situación, en todas circunstancias, Señor. Nos bendices con tu presencia, con tu guía, Señor, con tu palabra. Bendice a los hermanos, Señor. Ayúdalos en este día, en esta hora. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprender con todo lo santo, como dice tu palabra, cuál sea la anchura, la altura y la longitud y la profundidad de Cristo, y el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice así la palabra del Señor: aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió Abraham, y dijo, heme aquí mi hijo. Y él dijo, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y dijo, Dios se proveerá, aleluya, gloria a Dios, Gloria a Dios, de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó Abraham allí un altar, y compuso la leña, y ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas ahora tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada,
porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. ¿Vio? Porque, por tanto, se dice hoy en el monte de que Jehová, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Sí, sí, qué maravilloso, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver la historia aquí, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros sabemos que lo que está en el Antiguo Testamento era todo sombra y figura de lo que había de venir, dice el libro de Hebreos, ¿no? Era todo sombra y figura de lo que había de venir. Entonces tenemos que ir despacio. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí mi esposa me va a ayudar con el versículo del libro de Hebreos. Hebreos 8:4. Así que si estuviese sobre la tierra, bueno, leo el 4, no el 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Claro. ¿No? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Fíjese, figura y sombra de las cosas celestiales. Acuérdese que Jesús no vino de Leví, vino de Judá, ¿vio? Por eso se levantó un nuevo sacerdocio con el Señor. Pero bueno, ese tema lo vamos a tratar otro día. Entonces dice, aconteció que después de estas cosas, ¿vio? ¿Y de qué cosas? Y bueno, nosotros habíamos tratado, hace un tiempo atrás habíamos tratado el capítulo 21, versículo 22 en adelante, ¿vio? Donde ahí Abraham estuvo con Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército. Y también vimos ahí, vamos a leerlo un poquito para poder entrar en el contexto. Y respondió Abraham en el 24 y dijo, yo juraré. Y Abraham convino con Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. ¿No? Le habían quitado. Y respondió Abimelech, no sea que haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, y ambos hicieron pacto. Y bueno, y usted puede seguir leyendo lo que pasó entre Abraham y Abimelech. En el 31 dice, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Y así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Ficol, el príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días, dice. Entonces dice, y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjese, Dios nunca tienta, porque dice que Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno dice que es tentado, dice, ¿vio? No diga que es tentado de parte de Dios, porque Él no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, dice. Sino que Dios lo que hace es prueba. Él prueba nuestra fe. El que tienta es Satanás. Por eso dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, dice. Pero Dios no tienta. Él no puede tentar. ¿Vio? Entonces dice, aconteció que después de estas cosas, después de lo que leímos arriba, probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. ¿Vio? Y acá vemos un contraste de la figura con la realidad. ¿Vio? Porque si nosotros leemos ahí en el libro en los evangelios, usted puede leer en los evangelios, pero vamos a buscar ahí en el bautismo de nuestro amado Señor Jesús, en el capítulo 3, creo que es del libro de Mateo. Sí, 3:13. 3:13, gracias, sí. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Sí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios dio testimonio de que Jesús era su Hijo amado, en el cual tenía complacencia o contentamiento, dice en nuestra versión. Y entonces acá Dios le estaba diciendo a Abraham que él sabía que este era no solamente su hijo, su único hijo, sino que él sabía que era el hijo a quien él amaba. Pero Abraham tenía otro hijo, que era Ismael. Pero Ismael había nacido según la carne, no según la promesa. Por eso Abraham lo amaba más. ¿Por qué? Porque Dios se lo había dado y Dios se lo había dado en su vejez. Fíjese, no vino por causa de la fuerza de Abraham, sino que vino por causa de la provisión de Dios. ¿No? Entonces, si se aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham, alabado sea el nombre del Señor. Ahí podríamos leer en Santiago 1:14, a ver qué dice ahí. Y yo voy a leer Éxodo 17:2. Cuando alguno en el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Claro, eso es lo que decíamos al principio. Dios no tienta, sino que Él prueba nuestra fe. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Fíjese, de ahí viene la tentación, pero la prueba viene de Dios. ¿Y para qué Dios nos prueba? ¿Para qué Dios probó a Abraham? Si Dios conocía a Abraham, Él probó para que Abraham conociera su crecimiento de fe, por decirlo de alguna manera. Y así Dios nos prueba a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos el crecimiento de fe que cada uno tenemos. ¿Vio? Él prueba para que nosotros veamos qué tan Cristo está crecido en nosotros. ¿Vio? Porque Él sabe el crecimiento de Cristo en nosotros, pero nosotros no lo sabemos. ¿Vio? A veces nosotros creemos que estamos más crecidos de lo que en realidad estamos, y cuando viene la prueba nos demuestra la realidad. ¿Vio? O a veces pensamos que no está tan crecido Cristo en nosotros, y la prueba nos sorprende y vemos que no, que Cristo creció en nosotros y nosotros no nos dimos cuenta. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y en Éxodo 17:2 dice, y altercó el pueblo con Moisés. A ver, espere que no me haya equivocado el versículo. Sí, el versículo 2. Altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice. ¿Vio? No podemos tentar al Señor, dice. Y después en el versículo 7. ¿Vio? Porque Santiago dice que Él no tienta a nadie ni Él puede ser tentado, dice. ¿De Éxodo? Sí, Éxodo 17:2 y 17:7. Entonces dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Dice. ¿Vio? ¿Por qué tientan al Señor? Y en el 7 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Fíjese, le tentaron ellos al Señor. Bueno, acuérdese que ellos no habían tenido un nuevo nacimiento. Ellos vivían bajo la naturaleza adánica. ¿Vio? Entonces, claro, ellos tentaron a Dios porque no habían creído. ¿Vio? Si ellos hubieran creído, y mire que ellos vivieron 30 años bajo la gracia, y aún así no le creyeron a Dios. No le creyeron. Entonces, volviendo a Génesis, aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, ¿vio? Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu único hijo, tu único, Isaac, a quien ama. Dios sabía perfectamente que Abraham amaba a Isaac. ¿Vio?
Dios sabía perfectamente. Y vete, dice, a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto. Dios no le dijo, Dios no le rehusó el motivo por el cual le pedía a su hijo. Dios se lo dijo. Dios le dijo a Abraham, vete, dice, a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto. Él sabía que él antes de tomar a Isaac, antes de tomar a las dos personas que fueron con él, antes de tomar la leña, el cuchillo, todo, él sabía que cuando él saliera de su casa, él tenía que ir a ofrecer a su hijo en holocausto, en sacrificio a Dios. Él sabía. Y fíjese que eso él lo supo no solamente en el principio, él lo supo durante los 3 días de camino que ellos caminaron para llegar al monte Moriab. Porque tardaron 3 días en llegar al monte Moriab. Y él lo sabía. Iba caminando con su hijo y él sabía que tenía que entregar a su hijo. Dios se lo había pedido. Fíjese, dice en el libro de Romanos que cuando Dios le pidió a su hijo, dice, que cuando Dios le prometió a su hijo, dice, él no consideró su cuerpo como muerto ni la esterilidad de la matriz de Sara, dice, sino que se fortaleció en fe. Pero después Dios le pidió a su hijo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor. Romanos 4. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces fíjese, el 4, creo que 17 por ahí. Sí. Porque yo le doy los versículos, pero no le digo sí. dónde están. No, 4:17. Sí. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fíjese, y él no se debilitó en ese sentido. Él confió en el Señor. Fíjese, él confió en el Señor, porque él tenía 90 años. Fíjese, él tenía 90 años. Porque dice en el capítulo 17, y era Abraham de edad de 99. Sí. Dice, era edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Vio? Y entonces dice, ahí es cuando Dios se le manifiesta a Abraham, se le revela a Abraham. Y después Dios le promete a Abraham un hijo. Más atrás, en el 15. En el 15. Digamos, si lo querés leer. Después de estas cosas, desde el 1. Sí. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y acá tenía Abraham 85 años. 85 años tenía Abraham cuando Dios le prometió su hijo. Y se lo dio 25 años después. Fíjese. 25 años después. Y Abraham no se debilitó en la fe, dice el libro de Romanos. ¿No? Ni consideró su cuerpo ya como muerto, ni la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó. Él confió, dice. ¿Sí, amor? Y dice en el 4:21 de Romanos, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. ¿Vio? Él estaba convencido de que si Dios se lo prometió, Dios lo iba a hacer.
No sabía cómo Dios lo iba a hacer, pero Dios lo iba a hacer. Pero resulta que ahora en el capítulo 22 Dios le pide a su hijo. Dios le pide a su hijo y Abraham no se rehusó. Siguió manteniéndose firme en la fe. Siguió manteniéndose firme en la fe. Y eso es maravilloso, hermano. Fíjese, eso es maravilloso. Por eso dice, y aconteció que después de estas cosas, después de todo lo que vivió Abraham, después de que Sara le entregó a Agar para que él tenga un hijo, y nació de ahí, nació Ismael, y después de que Abraham estuvo ahí con Abimelech, ¿vio? Y después de todas esas cosas, dice, aconteció que probó Dios a Abraham. Después tuvo a Isaac y después probó Dios a Abraham. Como nos prueba a nosotros. No, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios nos prueba a nosotros. Pero, ¿por qué Dios nos prueba? Dios no es que Dios es amor, sí, pero Dios quiere que nosotros conozcamos, porque Él ya lo conoce. Ella lo conoce, pero Dios quiere que conozcamos el crecimiento de la vida de Dios que está en nosotros. Porque lo que no conocemos, el crecimiento de la vida de Dios, somos nosotros. ¿Vio? Y entonces por eso nos limitamos. No, yo estas cosas no, difícilmente las puedo alcanzar. Cuando nosotros tenemos que creer que Dios ya nos las dio en Cristo, como la justificación, la salvación, la redención, el nuevo nacimiento. Entonces dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. ¿Vio? Y usted fíjese esto y usted piense en el Padre y en su Hijo. En el Padre y en su Hijo. ¿En qué Padre y en qué Hijo? En el Padre, en Dios y en su Hijo Jesucristo. Toma tu hijo, dice, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria. Dice, fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana. Él se apresuró. Se apresuró. Así es la fe. Viene la palabra y la fe es apresurada. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cree. Y no solamente que cree, sino que se mantiene en lo que cree. Gloria a Dios. ¿Vio? Entonces se apresura. ¿Vio? ¿Se apresura a qué? A que el propósito de Dios se lleve a cabo. ¿Vio? ¿Cuál era el propósito de Dios? El propósito de Dios en este caso era que Abraham descubra el crecimiento de fe que él tenía. Porque Dios ya lo sabía. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, y Abraham se levantó muy de mañana, preparó su asno, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó la leña. Cortó la leña. Y no fue así, no fue preparada una cruz para nuestro amado Señor Jesucristo. Fue preparada una cruz, dice. Ahora, una cosa es la cruz donde Cristo murió y otra cosa es la cruz que Cristo cargó. Y eso vamos a ver un poquito más adelante en el mismo pasaje. Porque no fue la misma cruz en la que Cristo murió que la cruz que Cristo cargó. Alabado sea el nombre del Señor. Y al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, dice. Bueno, dice que cortó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día, Abraham abrió sus ojos y los alzó y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y en el momento del sacrificio, de nuestro amado Señor Jesucristo, Jesús dijo, todos me han abandonado. Como lo dijo el apóstol Pablo también dijo eso, todos me han abandonado. ¿No? En el momento del sacrificio el Señor se encontraba solo con el Padre, hasta que también el Padre lo abandonó. Como dice el libro de Salmo capítulo 22, ahí vemos el momento de agonía, de mayor agonía de nuestro amado Señor, de las 3 horas de agonía que tuvo el Señor entre la hora sexta y la hora novena. En el Salmo 22 usted puede encontrar el relato que escribe David de la agonía que el Señor padeció ahí. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor.
Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Vio? Hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí podríamos leer Segunda de Reyes 4:32, es un pasaje que me da acá la palabra, y Primera de Corintios 15:52. Segunda de Reyes 4:32 al 35. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Y recibió vida. ¿Vio? Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Sí. Volviéndose luego, se pasó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Fíjese, y recibió vida nuevamente. Aleluya, gloria a Dios. Y el 15:52 de Primera de Corintios. A ver qué dice ahí. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados de incorruptible, y nosotros seremos transformados. Fíjese, ella habla ya del tiempo futuro, ¿no? De lo que va a pasar cuando el Señor toque la trompeta, ¿no? Los que estén vivos serán arrebatados y transformados a la misma imagen del Señor, y los que estén muertos serán despertados. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Claro, porque ¿de dónde se relaciona eso? De que volveremos, dice. ¿Veo? Volveremos. Alabado sea el nombre del Señor. Y así nosotros volveremos. Si nos toca partir de este mundo antes de que Cristo haga sonar la trompeta, volveremos. ¿A qué volveremos? Volveremos a la vida. Aunque nosotros no vamos a gustar la muerte, porque Cristo ya gustó la muerte por nosotros. Nosotros pasamos de esta vida al Padre como al Señor. ¿Vio? Pero nuestros cuerpos serán resucitados y glorificados y serán arrebatados con el Señor. Alabado sea su nombre. Iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Fíjese. Y dice la palabra del Señor que Él cargó el pecado de todos nosotros sobre nuestro amado Señor Jesucristo. Y esa es la cruz que Cristo cargó. ¿Vio? Esa es la cruz que Cristo cargó. Cristo cargó el pecado de todos nosotros. O mejor dicho, el Padre cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. ¿Vio? Él cargó el pecado de todos nosotros sobre Él. Vamos a leer ahí. Y es como dice ahí. Claro. Que Abraham no puso. Abraham dice, puso la leña. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Fíjese. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre él, dice. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Qué hermoso, hermano, saber cómo Dios hizo, ideó el plan de salvación para el hombre. Ideó el plan de salvación para el hombre. Él cargó el pecado de todos nosotros sobre la persona de su hijo. Sobre aquel cordero que dijo Juan cuando Jesús venía caminando hacia él en el río Jordán, mientras que Juan estaba bautizando, dice que Jesús venía caminando hacia él y Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros vimos en los programas anteriores que el cordero que era ofrecido y la sangre que era puesta sobre los linteles y los postes de las puertas allá en Egipto, la sangre de ese cordero no quitaba el pecado, lo cubría, ¿no? Pero la sangre de Cristo borró completamente de una vez y para siempre el pecado de todos nosotros. Los pecados pasados, presentes y futuros. ¿No? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y por qué decir futuro? Claro, ¿y por qué futuro? Porque Él murió una sola vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. Por eso, por los pecados pasados, presentes y futuros. Ah, pastor, entonces tenemos libertad para pecar. No, porque el que ha muerto y ha nacido de nuevo ya no se puede relacionar nunca más con el pecado. Nunca más. Porque hemos recibido una vida nueva que no tiene relación con el pecado. Entonces por eso decimos que la palabra afirma
que el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no tiene culpa del pecado. Gloria a Dios. Y el que es nacido de Dios, dice Gloria el a apóstol Dios. Juan, apoyando la enseñanza del apóstol Pablo, que el que ha muerto ha sido justificado del pecado, el apóstol Juan dice que aquel que es nacido de Dios no peca. Gracias, Jesús. Y nosotros hemos nacido de Dios. Amén, hemos nacido de Dios. Entonces nosotros no pecamos. Pero pastor, ahí dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que cuando uno es atraído y seducido por la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da la muerte. Pero la enseñanza del apóstol de la iglesia, apóstol, predicador y maestro de la iglesia, dice, andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Las concupiscencias. Entonces ahí está todo el plan de Dios para que nosotros podamos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Gloria a Dios, gracias. Señor Aleluya, Jesús. gloria a Dios. Sí, amor. Romanos 6:7, porque el que ha muerto, en el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aleluya, gloria a fin Dios. de que no sirvamos más al pecado. Amén. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén, gloria a Dios. Fíjese, el que ha muerto ha sido justificado. Usted ya no se tiene que ver como un pecador. Usted tiene que verse como un hijo de Dios, como una hija de Dios, comprado y lavado con la sangre de Cristo, y entonces en usted no hay culpa de pecado. Gloria a Dios. ¿Vio? No hay conciencia de pecado. ¿Vio? No hay acusación del pecado. No, ya no hay. Lo que dice la palabra del Señor allá, creo que es en el libro de Apocalipsis, dice, ha caído el acusador de nuestros hermanos. ¿Vio? ¿Quién es el acusador? Satanás. Él está acusando delante del Padre día y noche. No, este es un pecador. Mirá lo que piensa, mirá lo que dice, mirá lo que siente. Pero está en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Que es aquel abogado que intercede por nosotros. Y Él no intercede de cualquier manera. Y Él no es un abogado mentiroso como un abogado de este mundo, un abogado humano que muchas veces para defender emplea la mentira. No, Él emplea la verdad. Yo pagué. Gloria a Dios, gracias, Señor Hasta Jesús. la última gota derramé de sangre. Gracias, Señor. Para no solamente el perdón de pecado, para la justificación del pecado. Para que Él sea hallado sin culpa delante de ti, le dice al Padre. Gloria y eso es Dios. maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea el nombre del acá Señor. En Romanos 6:10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Fíjese, una sola vez murió el Señor. ¿Vio? Por eso dice el libro de Hebreo que murió una sola vez por el pecado. Y aparecerá por segunda vez, dice, pero sin relación con el pecado. Cristo ya no puede. Si usted se sigue considerando como un pecador, usted está diciendo que el sacrificio de Cristo fue insuficiente. Y déjeme decirle que si es así, entonces ya no tenemos más remedio, porque Cristo va a aparecer por segunda vez, pero ya no se va a poder relacionar nunca más con el pecado. Porque el cuerpo y la gloria que Él tiene hoy le impide a Él relacionarse nuevamente con el pecado. Pero por eso Él apareció una sola vez y destruyó al pecado una sola vez en la cruz, en la crucifixión, en la muerte y en la sepultura. Él lo destruyó al pecado. ¿Vio? Destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, dice la palabra. ¿Vio? Lo destruyó. ¿Vio? Destruyó el poder que Él tenía. Lo va a destruir en el tiempo futuro cuando lo lance al lago de fuego. Pero destruyó el poder que Él tenía. Entonces no hay poder que ejerza sobre nosotros para llevarnos a nosotros a pecar. Lo único que ejerce sobre nosotros es la gracia, es la nueva vida. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, ibas a leer algo más. Y todo es por la fe, acá en el 16:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, amén, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Vio? A la cual fuimos entregados. Alabado sea el nombre del Señor. Dios, entonces, sigamos acá en el libro de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y el muchacho, yo y el muchacho iremos hasta allí. Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjese que es maravilloso, ¿no? ¿Yo? Porque dice que cuando las mujeres fueron con el discípulo al sepulcro, dice, y vieron que la piedra había sido removida, dice que ellas estaban llorando. ¿Yo? Ellas lloraban porque no encontraron el cuerpo del Señor ahí y se preocuparon. ¿Yo? Y el ángel que estaba a la puerta del sepulcro le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Fíjense qué maravilloso.
¿Vio? ¿Por qué buscar entre los muertos al que vivo? Él ha resucitado, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Sí, amor, ¿lo contraté? Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, otra vez, ¿no? Muy de mañana. Muy de mañana, temprano nomás. Vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjese. No está aquí, sino que ha resucitado. Fíjese, no está aquí, ha resucitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es maravilloso. Y acuérdense que nosotros leímos en los programas pasados, en Romanos capítulo 4, versículo 25, que dice que Él murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Gracias, la victoria más grande que el Cristo nos dio a nosotros fue cuando Él resucitó, porque nos dio vida, pero también nos dio justificación de nuestros pecados. Gracias, alabado sea el nombre del Señor. Entonces tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces vamos a leer ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 25, 26, alabado 26. En el 26, donde dice que fue puesto sobre él una cruz, dice. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. ¿Qué buscas, pa? Dice que fue puesta sobre él una cruz, dice. En el 27 me parece que. Alabado sea el nombre del Señor. Ya lo vamos a encontrar en el versículo. Entonces, porque fíjese que cuando Abraham preparó a su hijo para ser ofrecido, dice que puso sobre él la leña. ¿No? Puso sobre él la leña. Y su hijo la llevaba, dice. Entonces dice, porque dice, y puso sobre Isaac su hijo. ¿Vio? Abraham, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. ¿Vio? Y así sobre el Señor fue puesto el pecado de todos nosotros. ¿Vio? Esa es la cruz que Cristo cargó. Esa es la cruz que Cristo cargó. Cristo cargó con el pecado de todos nosotros. Por eso dice la agonía del Señor. La agonía del Señor. Era tan pesada esa cruz, ese pecado que Él cargó sobre sí mismo. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. ¿Sí, amor? No, acá en Juan 19, 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Sí, 19. 16 y 17. ¿Vio? Y él cargando su cruz, dice, ¿vio? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Entonces ahí vemos cómo el Señor llevó una cruz. Llevó una cruz. ¿Y qué cruz llevó el Señor? El pecado de todos nosotros. Fue puesto sobre él el pecado de todos nosotros. Y entonces, volviendo ahí al libro de Génesis, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos iban juntos.
Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Fíjese, acá en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Vio? Fíjese, el Padre cargó sobre su Hijo el pecado de todos nosotros. Y esa fue la cruz que Cristo llevó, ¿no? Él cargó el pecado de todos nosotros sobre él. También dice, creo que en primera de Pedro dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice. ¿Vio? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Vio? ¿Qué era lo que le quitaba la paz al hombre? El pecado. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1 y versículo 2, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él, al haber cargado el pecado de todos nosotros sobre su Hijo, llevado a la cruz, crucificado, muerto y sepultado, y habernos imputado a nosotros su justicia, entonces de esa manera nosotros volvimos a tener paz con Dios. ¿Veo? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado, dice. Sí, amor. En el versículo 5 del 53 de Isaías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Sí. Y por su llaga fuimos nosotros. Lo menciona Isaías y Pedro lo vuelve a mencionar. Pero Isaías, está escrito en Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él, dice. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Yo me acordaba el de Pedro, pero no me acordaba en Isaías. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Pero si lo amaba. Era el que complacía su alma, dijo. Cuando Jesús fue ascendido de las aguas del Jordán, dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Pero puso sobre él el pecado de todos nosotros. Mire cuán amor nos ha dado el Padre, dice. Que ha entregado a su Hijo unigénito, dice. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Fíjese, cuán amor nos ha manifestado el Padre a nosotros. Porque no se olvide que todo fue ideado por el Padre. Todo fue ideado por el Padre. Gracias, Jesús. El que puso el cuerpo, por decirlo de alguna manera, fue el Hijo. Pero todo fue ideado por el Padre. Gracias, Señor. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿No? Y ahí vemos el cumplimiento de la figura. Isaac era el único hijo que Abraham tenía. Pero si lo tenía Ismael. Pero estamos hablando del hijo que él tenía según la promesa que Dios le había hecho. El que había nacido bajo la voluntad de Dios. ¿No? Y Abraham lo amaba como Dios amaba a su hijo. Pero sin embargo, cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único. Veo que no le dijo a Abraham a tu segundo hijo, a tu único. Dios consideraba a Isaac como su único hijo. Y Cristo fue el único hijo que Dios tuvo hasta después de su muerte. Después de su muerte ya no fue el unigénito, sino fue el primogénito entre muchos hermanos, los cuales somos nosotros. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí, Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Aleluya, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Fíjese qué maravilloso, ¿no? Por cuya herida nosotros fuimos sanados. Y era su único hijo, a quien él amaba. Ahí podríamos leer en Hebreos 11, 17 y 18. Vamos a ver qué dice ahí. Porque era Isaac su hijo, su único, a quien él amaba, dice la palabra. Claro, su único porque es de la promesa, no del esfuerzo. Claro, porque acuérdense que Ismael nació bajo el esfuerzo de Abraham. Sí. Hebreos 11, 17. 16, 17. Sí. Pero, 17 y 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Fíjese. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Y el 19? Pensando que Dios es poderoso. Qué bárbaro, ¿no? Es poderoso, no era poderoso. Es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. ¿Vio? Porque Abraham no llegó a matar a su hijo, pero en su corazón ya lo había matado.
Fíjese, vamos a seguir leyendo. Entonces habló a Isaac, habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero? Isaac sabía, él había recibido la enseñanza, porque esa enseñanza se traspasaba de generación en generación, que había que ofrecer un cordero en expiación por el pecado de ellos. ¿Vio? Isaac sabía lo que había que hacerse. Y le preguntó a Abraham, ¿dónde está el cordero? Tenemos la leña, tenemos el cuchillo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió a Abraham. ¿Vio? Fíjese la respuesta que Abraham dio. Y dice, y respondió a Abraham, Dios se proveerá, dice, el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y Abraham estaba mirando más allá. O Dios le estaba queriendo mostrar a Abraham más allá. ¿Vio? No el tiempo presente donde él estaba yendo con su hijo a sacrificar a su hijo. ¿Vio? Sino Dios le estaba mostrando más allá. Dios, ¿qué le estaba mostrando a Abraham? Lo que él iba a hacer con su propio hijo. ¿Vio? Con su propio hijo. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, alabado sea su nombre. Entonces dice, Dios se proveerá, dice, de cordero para el holocausto. E iban juntos. Y entonces ahí nosotros vemos lo que dice Juan capítulo 1 versículo 29. Aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Vio? Dios se proveyó para sí mismo un cordero. ¿Vio? ¿Cómo tenía que ser el cordero? Y el cordero tenía que ser sin defecto. ¿Vio? Sin mancha, sin defecto. No tenía que ser perfecto el cordero. Y Cristo fue el cordero perfecto. Que Dios se proveyó para el rescate de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, si nosotros nos decimos a nosotros pecadores, nosotros decimos que el sacrificio de Cristo fue imperfecto. Que Él fue un cordero imperfecto, pero Él fue un cordero perfecto. Y es más, Él dio testimonio, ¿vio? De que ese sacrificio fue perfecto. ¿Cuándo? Cuando Él estaba a punto de expirar, dijo, consumado es. Y entregó el Espíritu, dice. ¿Vio? Consumado es. Quiere decir que el sacrificio fue acepto delante del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Acá Isaac era un tipo de Cristo, ¿vio? Quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Abraham era un tipo del Padre, ¿vio? El que no escatimó ni aún a su propio hijo, dice la palabra. Eso lo podemos leer en Romanos 8:32. Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice allí la palabra del Señor. En el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, ¿vio? El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Vio? El que no escatimó a su propio hijo, dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces vemos ahí que Dios no lo rehusó, Dios lo entregó. ¿Vio? También vemos ahí en el 22:9 que estamos leyendo, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, dice. ¿Vio? Alabado sea el nombre del Señor. Lo puso sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ¿Vio? En su corazón él ya lo había matado porque ya había decidido. Dios me lo pidió y se lo tengo que entregar. ¿Vio? Y eso no es fácil. No es fácil. ¿Vio? Y entonces dice, entonces Abraham tomó en su mano el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. ¿Vio? Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Vio? Que temes a Dios, que eres temeroso de Dios, que confías en Dios, que crees en Dios. ¿Vio? Ya conozco, dijo el ángel. ¿Vio? No solamente porque Abraham creyó, sino porque actuó conforme a su fe. Estuvo dispuesto en su corazón, fíjese, a matar a su hijo. ¿Vio? Y Abraham ya era viejo, su esposa ya era vieja. ¿Vio? Ya no tenían fuerza ninguno de los dos. Pero Abraham dijo, Dios pidió y Dios aún de las piedras me va a dar descendencia. Alabado sea el nombre del Señor. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice el libro de Romanos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a sus espaldas, dice. Y un carnero que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Vio? Ofreció al carnero en lugar de su hijo. Cristo era el Cordero de Dios que quitaba el pecado de todos nosotros. Pero Él ocupó nuestro lugar. ¿Cómo ocupó nuestro lugar el Señor? ¿Vio? Él se hizo pecado, ¿vio? Para ocupar nuestro lugar. Eso podemos ver ahí en el libro de 2 de Corintios capítulo 5, 20, 21. Alabado sea el nombre del Señor. Donde la palabra de Dios nos habla ahí. Y nos trae una claridad acerca de esto. Así que en el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase en nombre de Cristo. Como si Dios se rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que al que no conoció pecado, fíjese, al que no conoció pecado, porque Jesús no nació de una relación de José y de María. Él nació de una relación del Espíritu Santo y de María. El Espíritu Santo engendró en María al Señor. ¿Vio? Y eso fue una concepción y un nacimiento santo. ¿Vio? No había pecado en el Señor. Y cuando Él nació y creció y se fue manifestando a lo largo de sus años en este mundo, nunca se relacionó con el pecado del Señor. Él vivía agradando al Padre, vivía en esa comunión con el Padre, perdón. No con el pecado, con el Padre. Y de esa manera agradó al Padre todos los años de su vida. Por eso dice la palabra del Señor en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Sí, amor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjese, al que no conoció pecado. Cristo no conoció el pecado. En el único lugar que Cristo se relacionó con el pecado, y no fue por su propia voluntad, sino por causa de que el Padre cargó, como Abraham cargó la leña sobre Isaac, así Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. ¿Vio? Él cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros. Por eso dice que como cordero fue llevado al matadero, dice. ¿Vio? Y como leía mi esposa en el libro de Isaías, Él cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Vio? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo un pecado, dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Vio? Justicia de Dios en él. Alabado sea el nombre del Señor. Él llevó nuestro pecado y nos imputó a nosotros su justicia. ¿Cómo nos imputó a nosotros su justicia? Jesús. Por la fe. Por haber creído que el sacrificio de Cristo fue suficiente. Fíjese qué maravilloso. Por eso fíjese que Abraham le dijo a Dios, o mejor dicho, Abraham le dijo a Isaac, Dios se proveerá, ¿vio? Del cordero para el holocausto. Y Dios lo que se proveyó en ese momento no fue un cordero, fue un carnero. Fue un carnero. Dice que el carnero estaba trabado en un zarzal, dice, por sus cuernos. ¿Vio? Y aún así también vemos ahí la figura. Dice que cuando el hombre cayó en pecado, Dios le dijo que aún la tierra era maldecida por causa de su pecado. ¿Vio? ¿Y qué sentencia le dio Dios a la tierra a causa del pecado del hombre?
Y la sentencia que Dios le dio a la tierra dice que espinos y abrojos te producirá, dice. Espinos y abrojos te producirá, dice. Nunca había producido la tierra espinos y abrojos antes de la caída del hombre. Por causa de la caída del hombre, la tierra produjo espinos y abrojos. ¿Qué tenía en la cabeza el carnero? Estaba trabado, dice, sus cuernos por un zarzal. ¿Y qué tenía nuestro amado Señor Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz del Calvario? Eso lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 27, que lo leímos recién. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, en el capítulo 27. De Mateo. Porque el carnero ese que fue encontrado ahí por Abraham, propuesto por Dios, era una figura de Cristo ocupando el lugar del pecador. ¿Vio? ¿Y cómo estaba el carnero cuando lo encontró Abraham? Dice que estaba trabado sus cuernos por un zarzal, dice. ¿Y qué tenía Cristo en su cabeza cuando fue crucificado? Y ahí en Mateo capítulo 27, versículo 27, nosotros vemos que fue puesto sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Fíjese, una corona tejida de espinas. ¿Y qué dice ahí en Génesis 3:18? Yo lo voy a buscar. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Fíjese, ¿no? En el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra. Maldita será la tierra, le dice. ¿No? Y será por tu causa, dice. Con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Hasta la maldición que cayó sobre la tierra, Cristo se la llevó. Gloria a Dios. ¿Vio? Cristo se la llevó. Fíjese, qué maravilloso. Porque fue puesto sobre él, dice, una corona de espinas. Fíjese. Como lo fue en la figura. Dice que el carnero estaba trabado por sus cuernos en un zarzal. Gracias, Jesús. Qué maravilloso, hermano. Damos gracias al Gracias, Señor. Señor. Hasta ahí nos dio el Señor porque se pasó la hora. Tal vez sigamos con el tema porque está precioso. Perdón, pastor. Perdón, pastor, por habernos pasado la hora, pero la verdad que estaba lindo el tema. Quédese ahora en la radio La Predicadora para escuchar al pastor a través de la radio y a través de su Facebook Ramón Encina. Vamos a leer y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu inmensa misericordia. Gracias, Y por el precio que nuestro amado Señor Jesucristo pagó por nosotros. Amén. El Señor les bendiga, amados.